la palabra el diputado Julián Galdeano. Gracias, señor presidente. La verdad que es tentador referirse al artículo de Perotti del domingo, pero bueno, se lo voy a dejar a lo que ya dijeron los diputados propinantes y a los que hacen memes en las redes sociales, pero es como que la deja picando, ¿no? Voy a tratar de hablar de otra cosa para que no entrar en ese debate que creo que hay que darlo, pero que no es el momento quizá, o por lo menos de mi parte. El aporte que quiero hacer sobre este tema tiene que ver con otra mirada de la que ya se dijo aquí, quizá más macro, enfocada en lo que se trata de un sistema federal en la Argentina. Y lamentablemente que cada vez que existen gobiernos que actúan de manera discrecional y pegan manotazos a cuanto recurso hay sobre la mesa, hay que ser mucho más cuidadoso a la hora del andamiaje normativo e institucional, sobre todo cuando se trata de defender recursos públicos, en este caso de la provincia o de la provincia de Santa Fe o de una provincia. Y nosotros venimos retrocediendo en chancletas en términos de distribución de recursos desde la nación hacia las provincias o de la participación de los estados subnacionales en el total de la masa de recursos tributarios que el país obtiene o recauda o tiene diseñado como modelo tributario. Y en eso hay un signo de preocupación, tiene que ver con la demora en los datos de homologación de los convenios del déficit previsional de Santa Fe por parte del ANSES, tiene que ver con los mecanismos de pago que nos propone y tiene que ver también con lo que ya se dijo acá, que es cierta pasividad en el Estado provincial o en el Ejecutivo provincial a la hora de reclamar ante el Gobierno Nacional o ante el Estado Nacional por lo que son derechos propios de Santa Fe, y es que se cumplan con las leyes que sostienen que en función de las detracciones que se le hacen a Santa Fe o el sostenimiento del régimen previsional de otras provincias, corresponde a la Nación, en los aspectos homologados o acordados, que se financie nuestro déficit previsional. No tiene que ver con un capricho de Santa Fe que nosotros se nos cubra nuestro déficit de la caja de jubilaciones. Tiene que ver con que el Estado Nacional, una vez aceptadas las cajas o la transferencia de las cajas de jubilaciones de la mayoría de las provincias de Argentina, sostiene esos regímenes previsionales y corresponde que haga lo mismo con las provincias que no han transferido su caja, si no se daría una situación donde está poniendo recursos en provincias determinadas y no en otras. Y de eso se trata el federalismo, de buscar equilibrios entre provincias que tienen recursos y otras que no los tienen, entre el Estado Nacional que concentra determinadas facultades tributarias para que las distribuya adecuadamente a las provincias, y eso es lo que está permanente en juego en una disputa, si se quiere, de pobres en un país que vive de crisis en crisis. Y lo que preocupa, por lo menos a mí o a nuestro espacio político, es el retroceso que en términos de federalismo la Argentina viene exhibiendo. Y la facilidad con la que el gobierno actual, y en otras ocasiones el mismo signo político también, solamente encuentra alternativas a buscar más impuestos o a concentrar recursos y quitárselo a algunas de las provincias casualmente de otro signo político. Hoy será Cava, mañana será San Luis, Córdoba, Santa Fe o la que fuere. Esa es la constante. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar con reglas de juego más estables que hagan un federalismo constitucional permanente en la Argentina que permita el desarrollo de las provincias de una manera mayor autonomía. ¿De dónde surge esto? Surge en el gobierno de Macri, que fue el que habilitó las compensaciones de los regímenes jubilatorios, producto de la ley de reparación histórica y del consenso fiscal. Nosotros votamos en contra de lo que acá decía la diputada Clara García, que se arrepentía de las modificaciones del consenso del 2018. Y posiblemente volveremos a votar en contra de las modificaciones que nuevamente Perotti suscribió. Primero porque significa un retroceso de lo que ya se había avanzado en términos de distribución de recursos en la Argentina. Y segundo, porque la pasividad con la que el gobierno encara los procesos de negociación, a la gestión anterior en la provincia se le puede decir cualquier cosa, pero Lifchitz suscribió un convenio en el consenso fiscal poniendo cláusulas particulares que contemplaban la situación de la provincia de Santa Fe.
respecto a la deuda histórica, respecto a esta situación de la caja, respecto a la devolución de las retenciones de coparticipación, respecto a las cuestiones tributarias, de todo, inclusive el plan de obra. Entonces, de eso se trata, ser el representante de la provincia, de todos los santafesinos en un contexto de un concierto nacional. ¿Eso implica que uno tenga que no votar este convenio? No, porque entiendo que es un convenio que es beneficioso para la provincia desde el momento que es un aporte de la nación para un déficit que existe, y es que fácticamente es así. El sistema previsional es deficitario en la Argentina, lamentablemente uno de los cuellos de botella más difíciles de abordar para un país en desarrollo que recauda muchísimo menos de lo que el sistema previsional exige. Entonces, o la variable de ajuste, o genero más impuestos para recaudar más, para sostenerlo, o la variable de ajuste es el ingreso o el haber del jubilado. Entonces, lamentablemente, hasta que no haya reformas estructurales, esto va a seguir siendo así. Pero en el medio de la crisis tenemos que mantener nuestro sistema. Acá se habló bien, el 82%, el haber jubilatorio inicial, los años de aporte. Son cuestiones que Santa Fe tiene de vanguardia. ¿Por qué el aporte que hace Nación a otras cajas de jubilaciones no llega al 50% de su déficit? Porque tiene regímenes menos modernos, menos sustentables. Y así todos tienen un haber jubilatorio menor que el de la provincia de Santa Fe. Entonces eso es sana administración de los recursos públicos. Ahora bien, nosotros tenemos que tener capacidad de que estos logros, si se quiere, en el marco de una crisis económica, de la finanza y del régimen previsional santafesino, no sean retrocesos. Tienen que ser puntos de partida para ir escalando hacia adelante. El déficit tiene que ser cada vez menor, el sistema tiene que emprolijarse, las exigencias a Nación para que los aportes vengan con mayor regularidad. La inflación se come esto. Entonces, lo que hoy nos parece mucho, porque cubrimos el déficit se va incrementando porque se incrementa la inflación, porque la paritaria va incrementando los haberes públicos y por ende los haberes de los jubilados. Entonces, eso que hace a la defensa del poder adquisitivo del trabajador estatal y del jubilado provincial, tiene que ser también una exigencia para que esa cuotificación de los aportes de Nación no sea tan extendida en el tiempo. Y eso tiene que simplificarse, eso se logra con poder político, plantándose. En eso me encantaría que diga el gobernador, no jodamos. En eso me gustaría, entre tantas otras cosas que no voy a venir acá a traerla a consideración porque no nos vamos más. Pero en ese sentido creo que tenemos que ser, al menos, no digo garantes, sería muy pretencioso de parte mía o de parte nuestra, custodios, estar atentos, tener presente que no haya más retrocesos del sistema federal en la Argentina. Porque eso significa defender a los santafesinos, a los recursos de Santa Fe, a los recursos de sus jubilados, de sus trabajadores públicos y de sus ciudadanos. Porque sabemos que cuando estas cosas no pasan, primero se manotea lo primero se encuentra y segundo, se manotea lo que más fácil encuentra, que es de qué manera le metemos la mano a la industria, de qué manera incrementamos impuestos de lo que salga y de lo que más fácil signifique recaudar. Y eso una provincia de trabajadores, de industria, de producción como Santa Fe termina siendo de las primeras perjudicadas en el concierto nacional. Valoramos que al menos exista un convenio. La verdad que peor sería que no exista nada. Pero exigimos, reclamamos, peticionamos mayor proactividad en los organismos de gobierno que están ávidos de recaudar, ávidos de marrocar, se dice, de juntarla, de marrocar, ¿no? Bueno, están siempre con esa, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando se trata de ir a tocarle la puerta a ministros nacionales o al propio presidente de la Nación, medio como que arrugan. Bueno, no jodamos con eso. Gracias, señor presidente.